iPhone XS Max versus iPhone XR en pleno 2023. En este video vamos a hacer un speed test con iOS 17 beta número 2 y vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos dispositivos. En este momento los dos están completamente apagados, iPhone XR a mi derecha, iPhone XS Max a mi izquierda. Vamos a iniciar con el test de encendido en 3, 2, 1, ahora. El iPhone XR mostró el logo primero. Vamos a ver qué tanta diferencia hay en cuanto al encendido. Mientras tanto les voy recordando que los dos son modelo 2018, los dos fueron lanzados exactamente al mismo tiempo o prácticamente iguales. Y como podemos ver, el iPhone XR prendió primero. Y ahora que atrásito viene el iPhone XS Max. Bien, entonces vamos a entrar aquí en la configuración. Vamos a mirar las actualizaciones de software. Como puedes ver, ya están actualizados a sus últimas versiones en los dos dispositivos. Los dos tienen las aplicaciones cerradas, solamente está abierta configuración. Los dos tienen las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Vamos a empezar con fotos, como puedes ver, ninguna diferencia. Vámonos ahora con el App Store. Y exactamente iguales los dos. Vamos a ver qué tanta diferencia habría entre estos dos dispositivos. Vámonos ahora con las aplicaciones de terceros. Empecemos con Snapchat. Exactamente iguales los dos, aunque me parece que el iPhone XS Max por unos milisegundos. Vámonos ahora con YouTube. Me da como la sensación de que me demoré un poquitico en hundirle en el iPhone XR, pero yo lo que creo es que fue como más bien un problemita de delay. Bien, vámonos ahora con Pinterest. Ahí sí le hundí al mismo tiempo, como podemos ver, exactamente iguales los dos. Vámonos ahora con Facebook. Y pues bueno, no debería de haber mucha diferencia, ya que los dos cuentan exactamente con el mismo procesador, que es el A12 Bionic. La única diferencia es que el iPhone XS Max tiene 4 GB de memoria RAM y el iPhone XR solamente tiene 3. Vámonos ahora con Instagram. Pues bueno, como pueden ver con esta aplicación, si vimos que el iPhone XS Max fue un milisegundo más rápido. Pero después de que ya las aplicaciones estén abiertas sin ningún problema en ninguna de ellas. Vámonos ahora con Twitter. Y da la sensación de que el iPhone XS Max lo abrió un milisegundo antes. La diferencia no es mucha, como pueden ver aquí. Vámonos ahora con Twitch. Exactamente iguales los dos. En esta ocasión se demoró un poco más en el iPhone XR, pero es porque ya estaba cargando el contenido. Vamos a abrir algún video de estos. Parece como si el internet estuviera un poco más rápido en el iPhone XS Max. Como puedes ver, la Picture in Picture o la imagen dentro de imagen está funcionando bien. Vámonos ahora con Speed Test. El iPhone XS Max lo abrió unos milisegundos antes, como pudieron ver. Vámonos ahora con TikTok. Ahora más adelante vamos a probarlo con algunos juegos. Vamos a iniciar con juegos livianos y después con algunos juegos más pesados, más intensos. Bien, como pudieron ver en el iPhone XS Max parece que lo cargó unos milisegundos antes. Vámonos ahora con Tumblr. En el iPhone XS Max se está cargando un poco más rápido. Vámonos ahora con Netflix. Y sí, da la sensación de que el iPhone XS Max está un poquitico más rápido que el iPhone XR. Vámonos ahora con Spotify. Pero fíjate que sí, le hundió al mismo tiempo. Y mira que sí abre un poco más rápido en el iPhone XS Max. Vámonos ahora con Amazon. Con esa aplicación sí cargaron exactamente iguales los dos. Vamos a dejarlo en alguna publicación de estas porque recuerda que más adelante vamos a ver cómo gestionan la multitarea cada uno. Vámonos ahora con eBay. Y el iPhone XS Max lo cargó primero. Vamos a dejarlo por aquí. Y después vemos qué aplicaciones se han cerrado y qué aplicaciones siguen abiertas. Vámonos ahora con Mercado Libre. Los dos están actualizados a su última versión de iOS 17, como ya les mostré. Y el iPhone XS Max lo cargó primero. Un poco extraño porque, como les digo, los dos tienen exactamente el mismo procesador.
Así que será que por esa giga extra de memoria RAM será más rápido el iPhone XS Max. Pues aquí estamos viendo. Vamos a dejar todas estas aplicaciones abiertas. Recuerden que estamos haciendo pruebas. Sé que la gran mayoría de personas van cerrando las aplicaciones, pero pues por estas pruebas las vamos a dejar abiertas. Vamos a empezar con algunos juegos livianos y después vamos a probar algunos juegos bastante pesados o bastante intensos. Vámonos ahora con Temple Run 1. Y sí, fíjate cómo en el iPhone XS Max está cargando más rápido. Bien, vamos a darle play a ambos. Ya cuando el juego esté abierto con ninguno de los dos dispositivos vas a tener ningún problema, al menos no con estos juegos. Ya vamos a ver más adelante con otros juegos cómo va. Vámonos ahora con Temple Run 2. Y fíjate cómo ciertamente en el iPhone XS Max se está cargando más rápido. Fíjate aquí que no está descargando ningún tipo de configuración, ni de actualización, ni nada, porque ya los había descargado antes. Y primero abrió en el XS Max. Vamos a darle play a ambos. También como que al momento de tocar la pantalla reaccionó más rápido el iPhone XS Max. Aquí tuvimos una caída de fotogramas en el XS Max. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. En cuanto a pantallas, si no hay nada que discutir, la pantalla del iPhone XS Max es muy superior. Vemos que lo está cargando primero en el XS Max y así fue. Fíjate cómo con los juegos sí vemos una diferencia más notable. Vamos a darle play a ambos. Vámonos ahora con Free Fire. Como puedes ver, en cuanto a juegos, vemos que el iPhone XS Max está cargando un poco más rápido que el iPhone XR. ¿Será por esa giga extra de memoria RAM? Déjenme saber ustedes qué piensan de esto. Bueno, con este juego también cargó primero el iPhone XS Max, pero no hubo mucha diferencia que digamos. Estuvieron prácticamente iguales. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con el Asphalt 9. Y también parece que lo está cargando más rápido en el XS Max y así fue. Y bueno, con este juego sí vemos que hay una diferencia bastante notable. Fíjate nada más todo lo que tardó el iPhone XR en cargarlo. Y no son primera vez que los abro porque siempre los utilizo para hacer pruebas, así que no es primera vez que los abro en ninguno de los dos. Vámonos ahora con un juego que es bastante pesado, que es bastante exigente, lo que es el Car X. Vamos a ver con este juego cuál de los dos abre primero. Y vemos como en el iPhone XS Max, bueno, aquí pasó algo extraño. En el iPhone XS Max no salió esta animación, pero en el iPhone XR no. O sea, en el iPhone XR como que entró de una vez. En este momento ninguno de los dos debe de estar descargando configuración, ni ninguna actualización ni nada, porque ya las había descargado antes, como les había dicho. Vamos a darle cerrar a esto. Y voy a estar muy pendiente para hacer lo mismo en el iPhone XR, en el iPhone XS, perdón. Y vemos como en el iPhone XR lo cargó primero, pero sinceramente yo creo que fue por esta animación que pasó al inicio en el iPhone XS Max. En el iPhone XR no nos apareció, así que probablemente fue por eso. Vamos a probar el juego en el iPhone XR primero. Vamos a revisar los gráficos. Como puedes ver, los gráficos los tenemos ya al máximo. El desenfoque de movimiento está activado, la intensidad del humo está en alta. Vamos a darle ir a la ciudad. Fíjate ahí ese trabón que tenemos. Mira ahí ese trabón que tenemos. Vamos a mirar si notamos algunos. Mira, ahí está lento, ahí está lento. Mira lo lento que se pone.
Este juego sí es bastante exigente porque incluso en el iPhone 11 también tiene algunas trabas. Mira esto, en el iPhone 11 también se traba y bastante. Claramente que para evitar esto tendremos que bajar un poco los gráficos, ahí ya vamos a poder jugar un poco mejor. Pero fíjate que con los gráficos al máximo sí tenemos trabas y como puedes ver sí se pone bastante lentico con este juego. Con juegos como lo que es el Free Fire, el PUBG, el Call of Duty no hay ningún problema. Créeme que ya lo he jugado y sin ningún problema, lo he jugado por bastante tiempo. Pero este juego sí tiene muchos problemas, tiene muchas trabas, quizás falta de optimización, alguna actualización en el App Store o algo así, no estoy seguro. Pero este juego sí tiene muchos problemas, se traba, se caen los fotogramas, se ve lento. Mira, ahí ya está otra vez trabado, se ve lento. Mira. Así que este juego no es muy placentero jugarlo, que digamos. Vamos ahora a mirar con el iPhone XS Max. Vamos a mirar entonces los gráficos aquí también. Como puedes ver, exactamente igual, ya está todo activado al máximo. El desenfoque de movimiento activado, la intensidad del humo está en alto. Vamos a darle en ir a la ciudad. Y fíjate que en esta parte, en esta animación, no hubo tantas trabas. Vamos a mirar si también notamos caídas de fotogramas, ralentización u otras cosas. Y ciertamente se pone un poquito lento, pero es más jugable que en el iPhone XR. Fíjate que se puede jugar mucho mejor. Entonces fíjate que aquí no hay tantas trabas como en el iPhone XR. Quizás sea por esa giga extra de memoria RAM. ¿Ustedes qué piensan? No vamos a hacer carrera porque si no el video me quedaría demasiado largo. Así que simplemente vamos a correr por aquí, vamos a dar algunas vueltas. Y creo que me metí en algún pastizal o algo. Pero fíjate cómo en este dispositivo sí se puede jugar mejor que en el iPhone XR. Hasta el momento no hemos tenido trabas así tan fuertes. Ahí me choqué y se ve un poco lento, pero nada de trabas en sí. Ahí se ve ya lento, se ve lento. Pero no hay trabas, o sea, no se traban y se cae tanto los fotogramas como en el DSR. Así que con este dispositivo se va a poder jugar un poco mejor. Y fuera de eso que tenemos una pantalla más grande y mejor, pues a comparación con el iPhone XR. Bien, entonces como puedes ver funciona un poco mejor. Vamos ya a dejarlo ahí. Bien, entonces ahora tenemos ya todas estas aplicaciones abiertas. Ahora vamos a ver cómo gestiona la multitarea cada uno. Recordemos que son 3 GB de memoria RAM para el iPhone XR y son 4 GB para el iPhone XS Max. Vámonos de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado y qué aplicaciones siguen abiertas. El CarX sigue abierto, el Asphalt abierto en el iPhone XS Max, cerrado en el iPhone XR, lo que es el Free Fire, cerrado en los dos. Vámonos ahora con Subway Surf, cerrado en los dos, Temple Run 2, cerrados, Temple Run 1, cerrados en los dos. Vámonos ahora con Mercado Libre, abierto en ambos. Pero fíjate cómo al momento de hacer scroll el iPhone XS Max como que lo recupera más rápido. eBay cerrado en los dos, Amazon abierto en ambos. Aquí está como recargando la pantalla de inicio o la pantalla donde había dejado estas publicaciones. Vámonos ahora con Spotify abierto en ambos, Netflix cerrado en el iPhone XR, abierto en el iPhone XS Max. Tumblr cerrado en el iPhone XR, abierto en el iPhone XS Max. TikTok cerrado en ambos. Speedtest abierto en ambos. Lo que es Twitch abierto en ambos.
Mira, aquí estás viendo. Ahí ves la diferencia. Lo que es Twitter, abierto en el iPhone XR, cerrado en el iPhone XS Max. Vámonos ahora con Instagram, abierto en ambos. Vámonos ahora con Facebook, abierto en ambos. Vámonos ahora con Pinterest, abierto en los dos. YouTube, abierto en los dos. Y por último Snapchat, abierto en los dos. Si ves ese delay que hubo ahí en el iPhone XR. Así que pues bueno, en conclusión, como pueden ver, con aplicaciones de terceros como Snapchat, YouTube, Pinterest, Facebook, Instagram, Twitter y ese tipo de aplicaciones, no hay mucha diferencia. El iPhone XS Max por alguna razón los abría un poquitico más rápido. Quizás sea por esa giga extra de memoria RAM que tenemos. Déjenme saber ustedes qué piensan de eso acá abajo en los comentarios. Pero ya para los juegos, ahí sí vemos una diferencia un poco más grande. El iPhone XS Max siendo primero que el iPhone XR. Y pues al momento de volver a abrir las aplicaciones, el iPhone XR tenía más aplicaciones cerradas que el iPhone XS Max. Bien, eso sería todo por el video de hoy. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.